esa misericordia, por esa bondad. Te damos gracias, Señor, por esa gracia, a veces incomprendida, pero esa gracia tuya, Señor, para con nosotros, que aún muchas veces estando en problemas, en dificultades, tal vez no estando muy bien contigo, siempre ahí tú permaneces fiel, dice tu palabra. Queremos darte gracias por todo eso. Queremos darte gracias, Señor, porque pudimos levantarnos, porque podemos respirar, porque a pesar de que hayan dificultades en el trabajo, tenemos un trabajo, porque a pesar que no tengamos trabajo, tenemos comida en nuestra casa, porque a pesar, Señor, que estemos enfermos, aún tenemos vida, tenemos medicamentos y sobre todo, Señor, porque sabemos que te tenemos a ti como esa fuente de vida, ese Dios proveedor, ese Dios sanador. ¿Y a quién más? ¿Qué más podemos pedir si te tenemos a ti? Hoy venimos dándote gracias, Señor, por este tiempo y poniéndolo en tus manos. Venimos a servirte. Hemos apartado este tiempo para ti como una ofrenda de agradecimiento, Señor, por todo lo que tú haces para nosotros. Nos quitamos toda preocupación, nos quitamos toda angustia que tengamos, te la entregamos en este momento, Señor, para que mi corazón y el corazón de cada uno de los que esté escuchando y va a escuchar este mensaje pueda convertirse como esa parábola, como dice esa parábola, en esa tierra que va a dar frutos al 100%, Señor, y que nadie va a poder arrebatar esta palabra. Así que, Señor, te damos gracias. Toma el control, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor acá. Toma el control de las redes, toma el control de cada una de las casas, toma el control de aquellos hermanos que están aún recuperándose con salud, toma el control de la salud de la hermana Yasmín, por favor, Señor, te rogamos que seas tú dándole esa sanidad, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este tiempo y te rogamos que seas tú el que guíes nuestra palabra, el que guíes nuestra lengua y que mientras tú se esté dando esta enseñanza, Señor, que cosas sobrenaturales pueda pasar en la vida de cada persona que esté recibiendo este mensaje. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Como siempre, es un gusto verlos. Realmente a veces se nos dificulta verlos en la iglesia, pero la verdad siempre es un gusto verlos, reunirnos así y poderles ver, aunque sea por una cámara, saber que están bien. Gracias por aquellos que nos envían mensajes, gracias por aquellos que nos preguntan, gracias por aquellos que nos exhortan. Hoy gracias a Dios, pues una hermana escriba me dice, hermano, le pedí la trazabilidad, mándeme la trazabilidad y eso pues me gustó porque uno, no había hablado con ella, pero también porque veo ese interés que hay. Eso es muy agradable para ustedes. Bueno, vamos a iniciar al tema, vamos a entrar rápidamente y quiero que me acompañen. Vamos a ver a esto que ha puesto el Señor. No va a ser tanto así como una enseñanza normal, pero usted sabe mi línea, ¿verdad? Usted sabe mi línea. Quiero que vamos a colocar algo por acá, un cronómetro, y arrancamos. Texto base. Esta es una de las semillas, de las cosas que yo voy dejando cuando trabajé con la serie. Mientras estaba estudiando, muchas cosas venían a mí y yo siempre anoto. Yo escribo todo lo que queda, no me quedó claro, lo que dejé superficialmente, yo comienzo a escribirlo para luego estudiarlo. Y sigo estudiando y algo que me llamaba la atención y me gustó en la última enseñanza, creo que vimos esa parte, en Génesis 24:64 dice, Rebeca levantó su mirada y vio a Isaac. Luego se bajó del camello. Mire, esta versión PDT dice se bajó del camello, otra dice descendió y le dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? El siervo respondió, es mi amo. Entonces Rebeca tomó su velo y se tapó la cara. Entonces, eso es un versículo muy conocido, pero dice la Biblia que ninguna coma o una tilde o algo está de más ni de menos, sino que todo tiene un significado. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, yo siempre miro procesos. Yo siempre miro líneas de tiempo, yo siempre miro orden, soy una persona que me gusta mucho la parte del orden. Y entonces veo una línea de tiempo en la vida de Rebeca.
lo que yo quiero trasladarle, la manera como quiero trasladarle es que Rebeca también podemos verlo como figura de esa iglesia novia, esa iglesia que se prepara, esa iglesia que desea verse con el amado, que se reúne con el amado, esa iglesia que tiene varias facetas y las cumple aquí en estos versículos. La primera faceta que yo veo es que Rebeca, y trate de imaginarse un poco usted, es que Rebeca está con su familia. Rebeca está en el lugar donde ella vive, ella desarrolla actividades, ella posiblemente tenía un trabajo, tenía responsabilidades en el hogar, al igual que usted, y entonces viene otra nueva fase. Cuando ella viene, tiene que dejar algunas cuestiones y tomar decisiones. Y el segundo proceso que yo veo es que ella viene, decide dejar su casa, dejar su trabajo, dejar el lugar donde está viviendo, la manera como está viviendo. Y hay otro periodo entonces en que Rebeca va montada en el camello. Rebeca va montada en el camello y ya vamos a llegar ahí porque podemos verlo de esta manera, que aquí es cuando nosotros vivíamos en el mundo, teníamos un trabajo, íbamos a una responsabilidad, estábamos en una casa, pero ya cuando aquí hay este proceso, cuando inicia este proceso, cuando Rebeca viene y se monta al camello, significa que es cuando nosotros ya estamos en una congregación. ¿Por qué? Porque los camellos en la Biblia normalmente nos hablan de siervos. Nos puede hablar tanto de un diácono, nos puede hablar de un servidor, nos puede hablar de un anciano, nos puede hablar incluso del pastor. Entonces aquí la iglesia, yo la quiero ver de esta manera. Rebeca, figura de la iglesia, que es llevada en los hombros, quien la va cargando es el pastor. Y mire qué interesante, porque aquí hay entonces podemos verlo como un periodo de formación para Rebeca. Lo interesante es que llega un momento, y eso es lo que me llama la atención, cuando Rebeca decide bajar del camello. Decide bajar del camello y abre otro tiempo para ella, otro tiempo para la iglesia. Y en ese tiempo va caminando con el siervo, va hablando con el siervo, va haciéndole preguntas y va escuchándolo. Eso lo vimos en la última clase. Esto yo lo veo, el siervo es visto como el Espíritu Santo. Entonces es un tiempo en el cual aquí Rebeca, el pastor, la responsabilidad del pastor es llevarla a un nivel de madurez, un nivel de crecimiento espiritual, y en ese tiempo él sí la va a llevar cargada. Va a ir, todo el peso va a ir sobre él, pero va a llegar un momento en que Raquel, la iglesia, figura de la iglesia, tiene que descender del pastor, tiene que bajarse del camello, tiene que dejar de depender tanto del pastor y comenzar a caminar con el siervo. ¿Por qué? Porque viene una cuarta etapa, y esa cuarta etapa es cuando se reúne con Isaac. Y cuando miramos a Isaac, es figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con él va a casarse. Mire qué hermoso lo que hay en estos versículos, porque hablamos de una línea de tiempo en la cual entonces es el proceso de la iglesia misma, de esa iglesia novia. El punto que me llamaba la atención a mí es dónde estamos ubicados. Lógicamente, en el primer nivel no podemos estar porque nosotros ya dimos un salto. Para poder pasar de aquí al otro nivel, aquí hay un salto. Aquí hay una decisión que tomamos, y esta fue cuando reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros dejamos muchas cosas y pasamos a un proceso de formación dentro de la iglesia. Pero tenemos que tomar otra decisión. Y la decisión que tenemos que tomar está aquí, es bajarnos del camello. Tenemos que decidir llegar a un nivel de madurez en el cual ya no podamos estar, pastor, ore por mí, pastor, ¿qué dice la palabra? ¿Será que si me caso me puedo ir con un hombre casado? ¿Será, pastor, que el adulterio tal cosa? ¿Será, pastor? O sea, allí nos lleva cargado el camello y todo dependemos del pastor.
No leemos, tenemos Biblia, pero no la leemos. Estamos esperanzados solamente a lo que el pastor da, a lo que el anciano da, a lo que el diácono da. Y no es así. Llega un momento, entonces, está marcado un momento para que Rebeca, figura de la iglesia, tiene que bajarse del camello y comenzar a tomar decisiones en cuanto a su futuro, si quiere pasar por acá. Lo terrible es si todavía estamos aquí en esta etapa que queremos que nos lleven, o sea, cargándonos espiritualmente, cuando ya deberíamos estar aquí en un nivel de intimidad con el Espíritu Santo, a punto de prepararnos, de enlistarnos todo, de tener listo, como decía lo que estudiamos el año pasado, la preparación de la iglesia novia, completamente preparados para reunirnos con Isaac. La pregunta hoy sería, ¿en qué etapa de la vida de Raquel estamos? ¿En qué etapa de la vida de la iglesia estamos? Ya salimos del mundo, perfecto, pero todavía estamos montados en el camello, porque si es así, es necesario entonces descender, es necesario bajar de ese camello. Y cuando hablamos de descender, yo no estoy diciendo deje la cobertura de un pastor, deje la cobertura de su iglesia, no le pare bola al pastor. No, 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 no. El nivel de madurez que quiero llevar es siempre dentro de la cobertura, siempre respetando a su pastor como el líder espiritual. Usted tiene que aprender, llegar a un nivel de madurez en el cual aprenda a apoderarse de todas las bendiciones que hay en la Biblia. Mire lo que significa bajar, descender. Dice apartar. Van a haber cosas que usted va a tener que apartar. Van a haber cosas que tiene que apoderarse de ellas. Va a tener cosas que va a tener que derramar. Va a tener que desmayarse, derrumbarse. Pero va a tener también que elevar, que subir. Va a tener que humillarse. Pero también hay cosas que va a tener que hacer morir. Y hay cosas que va a tener que resolver en su vida y muchas otras va a tener que aprender a saltarlas, pero no con la dependencia del camello. Y me gustaba eso que encontraba por ahí, que el pastor dice no empuja, el pastor no jala, el pastor enseña, orienta, capacita y apoya, pero es usted el que decide. Usted tiene que venir y seguirlo. Muchas veces miramos a la iglesia de esta manera. La iglesia como figura de una carreta en la cual todos queremos ir subiendo, encontramos de todo, unos cómodos ahí, pero queremos que el pastor nos lleve. Y la vida cristiana aquí me enseña que está marcada para la iglesia. No es que solo el pastor va a estar alando la carreta, sino que cada uno tenemos una responsabilidad. Y es por eso entonces, en base a eso, quiero mostrarle personajes que se apoderaron, personajes que se bajaron del camello, personajes que quisieron morir cosas, personajes que saltaron situaciones de su vida y se apoderaron de eso y llegaron a un nivel de madurez en la cual edificaron a la iglesia, edificaron su familia, pero se bajaron del camello. Lo que quiero dejarte hoy es, bajémonos del camello. Ya no podemos depender de que alguien nos lleve guiados, no que de una manera cómoda. Tenemos que venir y esforzarnos para alcanzar el nivel de madurez y poder pasar a una etapa de intimidad con el Espíritu Santo diferente. Entonces, mira el primer punto. Daniel 1:8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida. Y el vino, perdón, la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Usted conoce esta historia. Pero quiero que lo mire de esta manera. El nivel en que estas personas estaban, cuando comienzan a bajarse de que alguien lo guíe, por ejemplo, a Daniel, nadie le dijo que él no se contaminara. Si usted recuerda la historia, Daniel está en Babilonia. Él ha sido quitado de su tierra, fue llevado de su casa. Imagínese usted, trate por un momento de ponerse en la condición en que Daniel estaba. Él estaba allá perdido. Su familia no sé dónde estaba. Viene y se encuentra que el rey de ahí le encontró gracia en él.
y lo toma y le dice, ¿sabes qué? Vas a comer de la comida mía, del vino mío, te vas a preparar para estar junto a mí. Pero mire entonces, él toma la decisión. Él tomó la decisión. Él se apoderó. Él se apoderó, él se bajó, no estaba su pastor, no estaba su guía espiritual, sino que lo que estaba fue una decisión propia, el no contaminarse con la comida y el vino. Entonces aquí Daniel comenzó a mostrar un nivel de madurez diferente, porque nosotros tenemos que entender cuánta comida puede haber ahora en el mundo. Imagínense Daniel en la situación que estaba, solo, triste, angustiado, sin conocer, qué sé yo. Muchas veces estamos así y se nos acerca el mundo y comienza a darnos por televisión, por Facebook, por TikTok, por todo, comienza a darnos alimentos y lo que quiere hacer que nosotros perdamos, que nos contaminemos. ¿Dónde usted hoy no mira tanta contaminación e impureza? Entonces, mire, ¿qué me va a enseñar Daniel a mí? ¿Y qué va a ser para mí como una meta para yo saber si yo ya estoy en una etapa diferente de madurez y si ya me bajé del camello? La pureza espiritual. Lo que Daniel me representa, la cualidad que Daniel me va a enseñar a mí es una pureza espiritual. Y si algo te vengo a dejar hoy en día es, mira, es necesario que nos bajemos del camello. Es necesario ya no es necesario que necesitemos que el pastor nos diga, ¿sabes qué, hijito? Eso que estás haciendo no está correcto. ¿Sabes qué, hijita? Esa falda, bueno, esa mini falda, no es correcto. Mira lo que estás haciendo. Mira, hijito, ¿sabes qué? Esas cosas que tú publicas en el Facebook tuyo, eso te va a contaminar a ti, te va a contaminar a otras personas. No, aquí es de que ya nosotros vengamos y tomemos esa decisión de decir, no, esto no me va a edificar, no, esto me va a manchar mis vestiduras, tanto puede ser físicas como espirituales. Entonces, en ese momento entendemos que estamos llegando a ese nivel de madurez, entendiendo la importancia de la pureza espiritual. ¿Cuántas manchas podemos tener por las redes sociales en que estamos? Y mire qué interesante, porque hablaba de comida y hablaba de vino. Y el vino habla de efervecer. El vino dice que por implicación, intoxicación. Y hace poco hablaba con un amigo que cuando el mundo quiere colocar algo, una idea en la mente de las personas, comienza a intoxicar, comienza a enviar mensajes. Yo le decía a alguien ahorita que he visto tantos mensajes de extraterrestres, de ovnis, de esto, que algo va a venir pronto. ¿Por qué? Porque es la manera en que el mundo quiere venir y contaminarnos, mancharnos y mantenernos así fuera. Entonces, el bajarnos del camello va a significar eso, que debemos purificarnos, que debemos llegar a ese nivel de madurez, así como lo decidió Daniel, pero no porque nos los impongan, sino porque es una decisión de nosotros. Cuando nosotros lleguemos ahí, y esto es lo que quiero, yo no sé cómo ha estado, tampoco vengo a juzgarle ni juzgarme, lo que yo quiero es que usted comience a tomar decisiones, que podamos tomar decisiones que nos lleven a un nivel de pureza espiritual diferente. Y mire, el apóstol Pablo también lo recalcaba, 2 Corintios 7:1. Queridos hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces, purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Qué promesa le ha dado el Señor a usted? ¿Cuántas promesas habrán en la Biblia para usted? ¿Cuántas le ha dado una profecía? ¿Cuántas ha recibido en una palabra? Entonces, mire, debemos que valorar esas promesas, valorar esa palabra del Señor y apartarnos, purificarnos de una manera diferente. Y cuando lo hagamos, estaremos en el mismo nivel espiritual de Daniel, con una pureza espiritual diferente. Siguiente punto. Siguiente persona que nos va a motivar a llegar a un nivel diferente. El mismo. En el mismo libro dice Daniel 3:15. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua. Les voy a dar
les voy a leer de nuevo. Le daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua. ¿Qué he hecho? Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces ¿qué Dios podrá rescatarlos? Y usted conoce la historia. Aquí ya no estamos hablando de Daniel, aquí hablamos de los amigos de Daniel. Pero lo interesante y tenemos que ver es que nosotros por el tema tenemos que recordar que debemos bajarnos del camello. Y ellos tomaron decisiones acá. Ellos saltaron cosas, ellos apartaron cosas. Y interesante que quiero marcarle es que dice al sonido de la música. Cuando ellos escucharan la música, se iban a postrar y se iban a rendir ante él, ante el ídolo, ante lo que sea. Esa palabra, mire de dónde viene. Hacer música acompañado por la voz. Y usted sabe que nuestro pastor es su anciano. Si lo escucha usted o me escucha a mí escuchando una ranchera, pues vamos a tener que platicar, ¿verdad? Yo no sé si usted escucha música mundana y tenemos música mundana y tenemos música cristiana. Lo que a mí me asustaba y me llamaba un poco la atención es que mire esta palabra. También puede referirse a alabanzas, alabar y habla de salmos. Entonces, no solamente es que usted no escuche la música mundana y usted se edifique solamente con música cristiana, sino que su oído no lo preste para alabanzas disque cristianas que pueden haber dentro de las iglesias. Miren qué tremendo. Porque entonces estos jóvenes vinieron y tomaron una decisión, bajarse del camello en el que no esperaron que alguien les dijera, ¿sabe qué? Usted es cristiano, deje de estar escuchando reggaetón, no escuche esas cosas. No, a ellos nadie les dijo eso. Mire lo que dicen ellos. Si nos arrojan al horno ardiente, al Dios que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro, deseamos apoderarnos, deseamos de algo definido ante usted que jamás serviremos a otros dioses ni rendiremos cultos a una estatua de oro que usted haya levantado. Y esto es tremendo. Porque hoy en día se levantan muchas estatuas de oro. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan estos jóvenes? Fidelidad a Dios. Fidelidad del oído, fidelidad a Dios. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a darnos cuenta si realmente nos hemos bajado del camello? Cuando haya fidelidad a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tan fieles seremos a Dios? ¿O a usted no le ha pasado que está de repente en un restaurante? Yo sé, no vamos a encontrar restaurantes cristianos. Bueno, vamos a cualquier restaurante, pero de repente hay una canción de allá por los 60, 70, bueno, digo, así es para nosotros los jóvenes, y de repente comienza usted a tararear o a menearse así medio raro. ¿Ah? ¿Qué tan fieles seremos? Pero tengamos cuidado, porque una meta que debemos que tener nosotros es ser fieles al Señor. Mire, porque si usted se imagina, ellos estaban en la misma posición de Daniel. ¿Quién los cuidaba a ellos? ¿Quién les daba trabajo? ¿A quién les servían? Al rey. Y muchas veces porque complacer a la persona que nos da trabajo, nos rendimos y adoramos a la estatua de oro que se ha levantado ahí. Entonces, ¿cuál es el llamado ahora? Seamos fieles siempre. Seamos fieles donde estemos. Seamos fieles a Dios en la situación que estemos. No importa la música que escuchemos, seamos fieles a Dios. Mire, viene en Lucas 4:5. Entonces el diablo lo llamó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante.
te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. ¿Qué encuentra usted de igual entre esta situación y la anterior? Es la misma situación. Lo que nuestro Señor Jesucristo, las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó, también el cuerpo místico las va a pasar. ¿Cuál era la diferencia? Que nosotros esperamos muchas veces que Satanás mismo se nos presente a nosotros y nos muestre cosas y nos diga, adórame. Pero realmente no es así. El plan del enemigo, el Señor lo reprenda, es muy sutil y muchas veces se le van a levantar ídolos y estatuas por todos lados que nos quieren que lo que quieren que es que lo adoremos y le sirvamos a él. Pero eso va a hacer que estemos dándole la espalda al Señor. Cuidemos nuestro oído y seamos fieles al Señor. Siguiente punto. Esdras 7:6, muy conocido por nosotros, dice, Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba con él. Siempre hemos visto la parte de Esdras por la parte de la diligencia. Hemos visto cómo él era, pero quiero verlo de un ángulo diferente. ¿Qué me va a representar a mí? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué meta me va a colocar a mí como alguien que tengo que bajarme del camello y que tengo que crecer a un nivel de madurez diferente? Que él decidió subir de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué significa Babilonia? ¿Qué significa Jerusalén? ¿Sabe qué estamos hablando acá? Que él decidió y no dice que le dijeron. Eso es lo que a mí me llaman los puntos, que son decisiones que cada persona tomó, cada personaje tomó. Y hoy igual usted tiene que tomar. Yo no sé tomar varias, pero no sé usted cuál va a tomar. Pero aquí Esdras tomó la decisión de salir de Babilonia. En otras palabras, tomó la decisión de salir de la confusión en que vivía. Pero para eso Esdras tuvo que tener algo en él. ¿Y sabe qué es? Ímpetu. Tuvo que pelear y posiblemente lograr vencerse a él mismo. ¿Cuántas cosas a nosotros nos derrotan y no queremos estudiar? Le hago una pregunta. ¿Usted está leyendo los capítulos que le están colocando William por ahí? Espero que sí, pero déjeme decirle algo. Ya le voy a quitar ese camellito que tiene por ahí. ¿Sabe cuál es su camello? William. William le está diciendo, lea. William le dice, lea aquí. William le dice, lea al otro. Y quiero ver cuántos se bajan del camello, que es William, y comienzan a leer ya solos. Porque de esto se trata el tema. De que usted venga y quiera salir de la confusión. De confusión a Jerusalén, a la paz. ¿Qué le va a dar paz a usted? Muchas cosas. Entendamos que es confusión. ¿Cuándo alguien va a estar confundido? Muchas palabras hay sobre confusión. Miremos una. Cuando haya aflicción, cuando haya alboroto dentro, cuando haya angustia, cuando haya consternación, cuando esté destrozado su corazón, cuando haya pánico, cuando hay quebrantamiento, cuando hay turbación, estamos viviendo en confusión. Y necesitamos ímpetu, necesitamos ese valor, esa cuestión diferente para poder salir, tomar la decisión de salir de la confusión. Pero entendamos algo, ¿cómo salimos de la confusión? Ahí nos da la respuesta a Esdras. ¿Por qué? Porque había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Y quiero aclarar esto. Mire el verso 10. No dice, habían colocado a Esdras a leer 4 o 5 capítulos diarios. No, dice que Esdras tomó la decisión. Otras versiones dice que Esdras tuvo
la firme decisión de estudiar, de leer y estudiar. Entonces, ¿qué nos va a llevar a salir de la confusión? El tener ese ímpetu de leer y estudiar la palabra y de obedecerla. Fácil es leerla, estudiarla un poquito más complicado y obedecerla mucho más complicado. Entonces necesitamos ese ímpetu para no dejar las cosas buenas que nos han marcado. Entonces, mire, Esdras nos marca que si nosotros no estamos leyendo, entonces estamos montados en el camello. Estamos dependiendo solo de la enseñanza que nos da el anciano, solo la enseñanza que nos da nuestro pastor, cada culto, pero no estamos tomando decisiones, no nos estamos apoderando de la palabra del Señor. Y hoy es un día en que usted tiene que ponerse metas y retos. Yo no estoy criticándolo. Lo que vengo es a motivarlo, a que tome decisiones ya por usted mismo, que se baje del camello y que comience a crecer, a caminar. ¿Cómo? De la par del Espíritu. Y va a ver lo hermoso cuando comience a leer y a estudiar y el Espíritu Santo comienza a responderle. Siguiente punto. Lucas 7:6. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, pues yo merezco que entres, no merezco que entres en mi casa, pero por eso no fui yo mismo a buscarte. Yo sé, se lo repito despacito, yo sé que con una sola palabra que digas, mi siervo sanará. ¿Cuál es la otra? ¿Qué le puedo decir? Cualidad de estas personas que ya se habían bajado del camello es que fe. ¿Usted tiene fe? Me va a decir que sí. Me pregunta a mí, ¿tengo fe? Le voy a decir que sí. El problema es que falta un aditamento a la fe. Creemos, pero no tenemos la convicción. Y el punto aquí que yo veo cuando este personaje viene y dice, yo sé que con una sola palabra que digas, mi siervo sanará, una convicción. Entonces, si a algo tenemos que llegar nosotros, algo tiene que ser una meta para nosotros, es que nuestra fe, agreguémosle a nuestra fe, busquemos la convicción, Fácil, no es fácil. Por eso no es fácil bajarse del camello. Muchas veces estamos en situaciones y cuando las cosas no se dan, pastor, mire, tengo este problema, anciano, mire, tengo este problema. ¿Usted cree que voy a poder salir de ello? ¿Y sabe qué espera las personas? Que nosotros le digamos sí. Pero entonces, ¿la fe en qué palabra la puso? ¿En la del anciano? ¿En la del pastor? ¿O en la de Dios? Y yo se lo he contado a usted. Cuando mi esposa tuvo un proceso por ahí y fuimos y nos estuvimos angustiados y fuimos donde un médico 5 minutos y las palabras de aquel médico nos sacó flotando, una paz increíble, nos llevó a Jerusalén completamente. Y llegamos al carro, le damos gracias a Dios y todo, y de repente el Señor viene y me dice, ¿cómo quisiera que mis palabras te dieran lo que las palabras de ese médico te dio? Nos hace falta convicción. Nos hace falta bajarnos de ese camello. Nos hace falta crecer. Nos hace falta caminar y tener esa certeza, esa convicción que tenía ese hombre que dice, con una sola palabra, con tal tú digas la palabra. ¿Y sabe quién más tenía eso? Esta mujer, la de Mateo 9:21, cuando dice, porque se dijo a sí misma. Nadie se lo dijo, no le dijo nadie, ve donde él que te va a sanar, tócalo a él que te va a sanar. No, nadie le dijo eso, nadie le dijo, ahí hay una campaña evangelística, ve allá que te van a sanar. No, ella se dijo para sí mismo, ella tomó la decisión de decir, si tan solo puedo tocar su túnica, seré sanada. Convicción. Bajarse del camello significa convicción. Mire la otra versión, porque estaba plenamente convencida. En ella misma, ¿convencida de qué? De que si lograba tocarlo, sería sanada. Entonces el punto aquí es, y te dejo y te motivo, trabajemos en la convicción. Si es cierto, tenemos fe, creemos,
pero la convicción o la fe nuestra muchas veces es cuando van bien las cosas, pero cuando se dificultan, perdemos la fe. Tenemos que trabajar. Esta mujer tuvo que dejar muchas cosas, dejar donde habían dado lo que había hecho y comenzar a poner nuevas estrategias, nuevas cosas en su mente. El Señor no te va a fallar. Él nunca le ha fallado a alguien. Muchas veces no entendemos el proceso, pero tenemos que trabajar en nuestra fe. Y mire, cuando habla de tocar, ella decía, si tan solo lo tocara, mire lo que dice, es que apegarse. Habla de apegarse a él, habla de tocarlo. Mire, el guanzo lo que dice es agarrarse. Mire, tomar, aferrar, dice relativamente firme. Pero mire esto, encender un fuego. ¿Sabe cuál es el problema? Y muchas veces nosotros tocamos este verso para alguien que está pasando una enfermedad y que toca el Señor. No nos habla de algo más profundo. Se habla de mantener una relación con Él y nosotros muchas veces, ¿sabe qué pasa? Que solo nos acercamos a Él cuando tenemos un problema. Entonces no nos acercamos a Él por amor, no nos acercamos a Él porque queremos estar cerca, porque queremos apegarnos a Él, sino que nos acercamos por el milagro. Pero esta mujer no. Esta mujer entendió que tenía que apegarse, que tenía que tocarlo, que tenía que encender ese fuego otra vez con Él y la sanidad iba a llegar. Convicción, convicción. Mire, muchas veces creemos que por nuestra condición o lo que haya sucedido, o lo que hayamos hecho o el pecado que hayamos cometido, no vamos a alcanzar misericordia. No entendemos la gracia, no entendemos la misericordia ni la compasión. Se nos olvida, ¿sabe? Ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En Lucas 7:37 habla de otra mujer que vivía en el pueblo, dice que tenía mala fama. ¿Cuántos hemos tenido mala fama alguna vez? Pero mire lo que ella hizo. No le interesó las personas que habían en la casa, no le interesó la casa en que estaba. Nadie le dijo que llegara, nadie la invitó. Ella tomó la convicción, la fe en ella y fue con lo mejor que tenía. ¿Y sabe qué hizo? Se tiró a los pies del Señor llorando, suplicándole con lágrimas, bañó sus pies. Nos hace falta eso, apegarnos a Él. Nos hace falta ir a los pies de Cristo. ¿Hace cuánto no lo derramamos? Hace poco, creo que hace tiempo hablamos en el chat de eso. ¿Hace cuánto no derramamos una lágrima? ¿Hace cuánto no vamos a los pies del Señor? Tenemos que trabajar. Estos personajes trabajaron en su convicción, se bajaron de la fe. Muchas veces creemos que con solo que el pastor ore por mí. Yo no digo que está mal. El anciano que ore, no digo que está mal. Claro que sí, está bien. Muchas veces estamos para apoyarnos, pero también hay un tiempo en que la iglesia tiene que bajarse del camello y saber que tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso a los pies de Cristo y podemos llegar. Tenemos que trabajar en la convicción. Mire lo que le dijo el Señor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Lucas 7:50. Pero Jesús le dijo a la mujer, has sido salva porque creíste. Vete en paz. Mire qué interesante esa palabra creíste. Mire que dice credibilidad, moralmente convicción. Tenemos que trabajar en la convicción. Tenemos fe, le creemos al Señor, pero tenemos que trabajar en la convicción. Que nada nos despegue nuestra confianza en el Señor. No importa si no se da la primera vez, a la segunda, a la tercera, qué sé yo, cuántas veces. No perdamos nuestra confianza en el Señor. La convicción tenemos que trabajarla. Siguiente punto. Mírete otro personaje. Nehemías. Nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos, creyendo que así íbamos a suspender las obras. Pero yo estaba decidido a continuar. Así que oré
al Señor y le dije que me diera nuevas fuerzas, por favor. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Reedificando. ¿Qué me enseña a mí Nehemías? ¿Qué meta tengo que tener? ¿Qué cosa debo aspirar? ¿Cómo yo voy a saber en función de Nehemías si ya me bajé del camello o todavía estoy encima del camello? La perseverancia. ¿Qué tan fácil nos rendimos o qué tanto luchamos? Nehemías tuvo perseverancia. Perseveró. Usted debe entender algo. El Señor quiere que reedifiquemos. Yo no sé qué está reedificando hoy. O yo no sé qué tengamos destruido en nosotros. En nuestra casa, en nuestro hogar, donde sea. Puede ser que la relación con nuestras esposas, la relación con tu esposo, la relación con tus hijos está mal. Puede ser que la economía esté mal. Puede ser que tu empresa esté mal. Puede ser incluso que tu ministerio esté mal. Pero el Señor llama y te dice, ¿sabes qué? Bájate del camello. No estés esperando que el pastor, que el anciano, que el diácono venga y te diga, hermano, tenemos que reedificar. Hermano, levántese de ahí. Es cierto, hubo un fracaso, algo se derrumbó, se quebró, hubo una ruina. Es cierto, pero tienes que levantarte. Estas personas ya se habían bajado del camello y ellos tomaban la decisión. Lo que tengas que reedificar, lo que tengas que volver a levantarse, toma la decisión de hacerlo, pero entiende algo. Van a haber enemigos que van a querer desanimarte, pero entiende otra cosa. Tienes a alguien a quien tú puedes acercarte en oración y decirle, Señor, dame fuerzas. Posiblemente hoy estés que ya no sepas cómo reconstruir, cómo avanzar y te has dado por vencido y el Señor viene a decirte, acércate a mí, arrodíllate a mí, ora a mí, yo voy a renovar tus fuerzas para que tú comiences a reconstruir aquello que has dejado. Comienza a reedificar lo que tienes. No te des por vencida la primera. Si el Señor te mandó a edificar algo, vuelve, continúa. Lucha por los sueños que el Señor te ha dado. No los dejes ahí. No te acomodes a la situación que el Señor, que te estés pasando. Es necesario que tomes esa decisión. Nehemías tomó la decisión, pero también quiero que analices esta versión. Pues yo había discernido. A él le dieron una profecía, una falsa profecía, pero él tomó discernimiento. Entonces, ¿qué es necesario para reedificar? Entender que tenemos que perseverar, que posiblemente no sea la primera vez. Entender que van a haber enemigos. Entender que van a querer desanimarnos, pero que tenemos que tener discernimiento de quién es el enemigo. Posiblemente el enemigo haya atacado a tu esposo y tú creas que tu esposo es el enemigo cuando no lo es él. Debemos buscar el discernimiento para poder seguir reedificando, pero no te des por vencido. Continúa. Es necesario, acércate al Señor en intimidad, pero toma la decisión. No esperes que alguien llegue a reedificar tu hogar. No esperes que alguien llegue a reedificar tu familia. No esperes que alguien llegue a reedificar tu empresa o tu parte espiritual. Tienes que tomar la decisión tú. Bájate de ese camello y comienza a tomar decisiones. Siguiente punto. Hechos 21:10. Hablamos aquí del apóstol Pablo. Durante nuestra estancia, bien aparece Pablo en su travesía y aparece un profeta llamado Agabo y él toma el cinto de él y le da una profecía. Usted conoce la historia. Pero cuando se da eso, ellos escuchan la profecía y saben que están hablando de Pablo. Y al escuchar eso, la gente comenzó a suplicarle que no fuera a Roma. Entonces viene él en el verso 13 y les dice, ¿a qué viene tanto llanto? No, quieren destrozarme el corazón. Y miren la respuesta que continúa el apóstol Pablo.
estoy dispuesto no solo a sufrir las prisiones de Jerusalén, sino también a morir por la causa del Señor Jesús. ¿Qué estamos hablando acá? Determinación. ¿De qué estamos hablando acá? Disposición. ¿De qué más hablamos acá? Sacrificio. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que ya nos bajamos del camello? Cuando estemos dispuestos a sacrificarnos. Pero muchas veces queremos ser como los de la carreta, ir montados arriba y que el pastor nos lleve. Es necesario que nos bajemos del camello. Es necesario que aprendamos a tomar decisiones por nuestra cuenta. Y mire, se va a levantar personas que les va a decir, no hagas esto, ¿por qué te matas tanto? ¿Por qué escribes tanto? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué lees tanto? ¿Por qué te desvelas tanto? Pero la respuesta es, estoy dispuesto a eso y a mucho más para poder ser grato a aquel. Si aquel descendió del cielo y sin falta alguna y con esa cruz del Calvario, ¿cómo yo me voy a sacrificar un poco más? Tenemos que sacrificarnos un poco más, hermanos. Mire lo que dice esta versión. Marcos 8:35 en la Biblia amplificada. Porque quien quiera salvar su vida, lo que está entre paréntesis es propio de la Biblia amplificada. Esto no aparece en las otras versiones. Porque quien quiera salvar su vida, está hablando de una vida superior, espiritual, la vida eterna, la perderá. La vida inferior, natural, temporal que se vive solo en la tierra. Y el que entregue su vida, hablando de la vida que es aquí en la tierra, que se vive solo en la tierra, por mi causa y la del evangelio, la salvará. ¿Qué salvará? Su vida espiritual superior en el reino eterno de Dios. Es muy profundo. Mi pastor hace poco hablaba que debíamos entender más la muerte física. Y tiene toda la razón. Porque a nosotros nos asusta tanto el morir. ¿Por qué? Porque hay una dependencia hacia lo terrenal. Y el apóstol Pablo, dentro de lo que nos muestra es que debe haber una independencia. Tenemos un tiempo marcado, el Señor nos marcó un tiempo para estar aquí en la tierra, aprovechémoslo. Por eso entonces usted no pierda tiempo para compartir con su familia, para decirle a alguien que lo ama, para honrar a su padre, a su madre, a sus hijos, para hablarle a un amigo. No pierda tiempo, porque la vida en la tierra es algo temporal, es algo pequeño. Pero también entienda que tenemos que sacrificarnos por las cosas de Dios. Eso va a darnos un crecimiento. Ayudémonos, apoyémonos, porque realmente tenemos que tener determinación. Si el Señor marcó un plan de vida para nosotros, posiblemente para algunos más difícil que para otros, no caigamos en la murmuración, sino que entendamos que debemos tener sacrificios. Entendamos que van a haber situaciones difíciles y que eso no representa que Dios no los ama. Dios ya nos demostró a cada uno cuánto nos ama. Siguiente punto, ya para ir terminando. Números 13:30. Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo: vamos y apoderémonos de esa tierra. Con seguridad la conquistaremos. Pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Mire otras versiones.
No debemos subir contra aquella gente. Es más fuerte que nosotros, dice la Nácar Colunga. La Biblia Kadosh dice, y ellos difundieron un reporte negativo de que ahí habían gigantes. Dios habla hoy, dice, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Caleb y Josué tomaron una decisión, bajarse de un camello. No esperaron que Moisés les dijera, ¿saben qué? Digan algo bueno. ¿Y qué nos van a enseñar ellos a nosotros? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la meta para nosotros? ¿Cuál va a ser lo que ellos nos enseñan de cómo se bajaron del camello? ¿Sabe qué es? Una manera de ver diferente las cosas. Ya no miremos solo lo negativo. Todo en la vida tiene algo positivo y algo negativo. Busquemos lo positivo. ¿En qué parte del bus te vas a ubicar? De este bus llamado vida. ¿En cuál? Porque es decisión nuestra. Cada día, cómo nos levantemos, cómo enfrentemos una situación. Muchas veces nos quejamos porque no pudimos ir al trabajo porque estaba lloviendo y nos deslizamos, pero entramos a la casa, teníamos una toalla, teníamos más ropa, nos bañamos, teníamos jabón. Entonces, siempre busquemos el lado positivo de las cosas. Muchas veces nos detenemos. Ese pueblo completo se detuvo porque miraron gigantes, miraron cosas. ¿Qué te detiene a ti para hacer tu empresa? ¿Qué te detiene a ti para poder convertirte en un diácono, en un anciano? ¿Qué te detiene para convertirte en un pastor? ¿Qué te detiene para convertirte en el mejor padre, en la mejor madre, en el mejor hijo? Ya no podemos ver los obstáculos, no podemos ver las situaciones. ¿Qué te conviene para tener paz? Buscamos gigantes en todos lados. La economía está mal, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro, no aquí, no allá. Comencemos a darle un enfoque diferente. Como hablemos, eso vamos a... Lo que hablemos, lo que sembremos con nuestra boca, eso vamos a cosechar. Levantémonos cada día diferente. Sí van a haber gigantes, sí, pero de la mano del Señor, con el respaldo del Señor. ¿Sabe qué? Esos gigantes los vamos a vencer. El gigante que tú tengas, analízate ahí. ¿Qué gigante tienes que vencer? Busca en la palabra cómo y comienza a tomar fuerzas otra vez y busca la manera cómo hacerlo. Pero ya no te quedes acomodado ahí, solo viendo al gigante. Es necesario levantarse, seguir. Es necesario, hemos estudiado durante todo este año la recuperación de la visión espiritual. No es posible que sigamos viendo naturalmente. No es posible que no entendamos que es un proceso. Sometámonos a ese proceso para recuperar nuestra visión espiritual. Entiende esto, quiero dejarte esto. Proverbios 17:22. El corazón alegre beneficia al cuerpo, pero el espíritu angustiado seca los huesos. Otra versión, el buen humor hace bien al organismo. Si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Así que si tu gigante es una enfermedad, lo que sea, comienza a contarle un chiste. Claro que sí, no de los otros, aquellos. Comienza a reír, comienza a gozarte, comienza a hacer cosas positivas. Coloca en tu mente no miedo a la muerte. Comienza a hablar vida. Cada día que te levantes, comienza a declarar: hoy va a ser un día de bendición. Hoy el Señor va a abrir puertas. Hoy el Señor va a hacer esto. Comencemos a ver las cosas de manera positiva. Dejemos de ver los gigantes. Entreguémosle los gigantes al Señor para que Él pueda darnos la victoria. Pero ya no sigamos viendo todo lo negativo. Siguiente punto. Ya con este termino, hermano. Ya lo voy a dejar hoy. Hechos 5:22 nos narra una historia cuando los discípulos, los apóstoles, estaban predicando en el templo, pero los arrestan.
y los mandan a llamar y vienen ellos y les dice, les hemos dicho que dejen de hablar en el nombre de Jesús. No pueden predicar, no pueden evangelizar, no pueden escribir, no pueden llevar la palabra, dejen de hacer esto. Pero viene Pedro y los apóstoles respondiendo, mire, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Mire qué lindo. Otras versiones dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es absolutamente necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Mire qué lindo. ¿Qué nos enseña los apóstoles aquí? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo ellos ya se habían bajado del camello? Ellos decían, a pesar de que tenían presión de que no predicaran, ¿sabe qué es? Identidad de hijos. Identidad de hijos. Hace poco con un buen amigo mirábamos una película y a un cristiano, perdón hermano, no solamente leo Biblia, también miraba una película y en esa película le decían a alguien, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esa persona comenzó a detallar muchas cosas. Soy un maestro, soy esto, soy licenciado, soy aquí, soy lo otro, soy un padre, soy... Y hasta el final dijo, soy cristiano. Al final te hago una pregunta. ¿Quién eres tú? Cuando ya en el trabajo te quieren obligar a hacer algo que no está correcto, ¿te recuerdas quién eres tú? La identidad de hijo. Es necesario saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cuando nosotros sabemos quiénes somos, el mundo va a cambiar, tu óptica va a cambiar, tu vista va a cambiar, la manera de ver las cosas va a cambiar. Tú eres un hijo de Dios. Y hoy vengo a decirte, mire, hay muchas veces sentimos que hay espíritus de orfandad. Se sienten solos. Hay muchos espíritus de victimización. Usted no está solo. Hay muchos espíritus, ¿sabe qué? De culpabilidad, de que te están marcando cosas negativas en tu vida. Crees que tú eres un error, crees que tú no debiste haber nacido, crees que tú no tienes comisión, crees que tú eres un estorbo, crees que tú no sirves para nada. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Se ha perdido la identidad. Y necesitas bajarte del camello, necesitas caminar con el Espíritu Santo para que pueda marcar quién realmente eres. Yo vengo a decirte hoy de parte del Señor, tú no eres un error, tú no eres un fracaso, tú no eres un mediocre, tú no eres alguien que no vale nada, tú eres el Hijo de Dios, eres un valioso, eres un carísimo. El Señor pagó con su sangre por ti y por mí. Tú eres alguien especial para Él. Pero tenemos que vivirlo. Quiero cerrar. Génesis 24:64. Rebeca levantó su mirada y vio a Isaac. Luego bajó del camello. Y el siguiente paso y le dijo al siervo, ¿quién es ese hombre? ¿Quién viene que viene por el campo hacia nosotros? El siervo le respondió, yo no sé en qué etapa de la línea de tiempo de esta iglesia llamada Rebeca tú estás. Pero si has estado en esta etapa, esperando que el pastor, que el anciano, que tu líder te lleve, es un tiempo en que tomes una decisión de bajar de ese camello y comenzar a llevar una vida de crecimiento espiritual y de madurez espiritual, dada solamente por la comunión con el Espíritu Santo. Un tiempo en el cual comencemos a alar todo de la carreta, de este cuerpo ministerial, de este, ¿se imagina usted todo lo hermoso que los dones que cada uno de ustedes tiene, pudiéramos ponerlo al servicio de todos?
profecía, sanidad, discernimiento, todo lo que el Señor tiene, todo lo que el Espíritu Santo, cuántas cosas, cuántos dones, regalos el Espíritu Santo tendrá para ti. Pero necesitamos venir y trabajar en muchas cosas, en nuestra pureza. Tenemos que trabajar en la fidelidad a Dios, entender quiénes somos. Tenemos que trabajar con ímpetu, ya no dormidos. Tenemos que despertar. Tenemos que trabajar en la convicción. Tenemos que trabajar en la intimidad, en la cercanía con el Señor. Tenemos que ser más perseverantes, buscar el discernimiento. Tenemos que tener determinación. Debemos entender que hay sacrificio, de estar dispuestos. Tenemos que tener recuperada nuestra visión y también tenemos que saber quiénes somos. Tú eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Vivamos como tal. Señor, te doy gracias por este tiempo. Cada uno de estos hombres nos ha colocado algo que tenemos que seguir estudiando. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la convicción? ¿Qué es la determinación? Porque es un tiempo. Y estoy hablándole a iglesia que quiere prepararse como iglesia novia. No estoy hablándole a alguien que solamente quiere ser salvo, sino a aquellos que añoran ser iglesia novia y ser aprobados en ese arrebatamiento. Es necesario bajarse del camello. Ya no podemos estar esperanzados a que nos lleven espiritualmente hablando. Es necesario que crezcamos y caminemos por nosotros mismos. Tomemos decisiones. Mire, Esdras comenzó a tomar decisión de estudiar, de leer y de obedecer. Nehemías quiso reconstruir lo que hoy tengas destruido, lo que hoy esté en ruinas, lo que hoy tú marques como ruinas en tu vida. El Señor te dice, trabaja, persevera, reconstruye, vuelve a hacerlo, vuelve a intentar. Pero ¿sabes qué? Toma la decisión tú. Yo estoy esperando. Yo estoy aquí para darte nuevas fuerzas. Yo estoy aquí para habilitarte, pero necesito que tú tomes la decisión y que tú perseveres, que tú entiendas que no va a ser a la primera, que es necesario trabajar, que es necesario esforzarse, pero el Señor va a estar ahí contigo. Mire, cuando Esdras tomó esa decisión, el Señor, la mano del Señor estaba con él. Que la mano del Señor esté contigo en cada decisión que vayas a tomar en el mundo espiritual, que Él te habilite, que ponga gracia, así como la puso en Daniel. ¿Por qué? Porque Él decidió no contaminarse y le puso gracia en ese momento de confusión donde Él estaba. De igual manera, hoy puedes estar en un momento de confusión en tu vida, que no hayas que hacer, no hayas qué decisión tomar, no hayas qué camino agarrar, que el Señor pueda ponerte una gracia, pero decide. Toma la decisión. No esperes que alguien llegue a levantarte. Pero también como el apóstol Pablo, entiende que van a haber momentos difíciles. La vida de un cristiano no es fácil. No solo se trata que el Señor te va a dar tanto, 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 tanto y vas a ser rico y vas a ser prosperado. No, van a haber dificultades. Nos van a perfeccionar, nos van a pulir, nos van a meter al fuego de la prueba para quitarnos lo que no es de edificación para el Señor. Que el Señor nos pueda dar paciencia para soportar esas pruebas. Que el Señor nos pueda dar fuerzas. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor te dé dominio propio para tomar las decisiones que tengas que tomar en tu parte espiritual. Pero toma decisiones. El tiempo se ha cortado. Es un tiempo, tienes que estar en la tercera etapa de Rebeca, un tiempo de caminar a la par con el Espíritu Santo. Tú preguntas, Él responde. Tú preguntas, Él responde. Comunión con el Espíritu Santo. Ya no estás en el tiempo de que alguien, un líder, te lleve cargado espiritualmente. No digo que dejes una congregación. Lo que digo es que crezcas espiritualmente, que busque la madurez. Que el Señor te bendiga y te guarde.
Ponemos un vallado sobre sus vidas, ponemos un vallado sobre sus familias, ponemos un vallado sobre todo aquello que el Señor les haya dado. Que el Señor Espíritu Santo los bendiga y los inquiete a bajarse del camello. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén.